Bendiciones, hoy viernes 30 de septiembre del año 2022. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía inmadurez espiritual. Yo no sé si usted ha escuchado alguna frase o alguna vez que digan, esa persona es una persona inmadura. O sea, una persona inmadura es que le falta madurez, ¿ok? Y el término madurez está vinculado a la sensatez, a la prudencia, al buen juicio, a la edad de aquel ser humano que ha alcanzado la plenitud vital, que todavía quizás no ha llegado a la vejez. ¿Ok? Entonces, la madurez espiritual va a permitir que una persona viva con inteligencia, con sabiduría. ¿Ok? Y las personas maduras tienen perspectivas conscientes de su propia vida y utilizan esa perspectiva para tomar buenas decisiones. No se limitan a quejarse, no, tienen un optimismo. Una persona madura es una persona que va dominando su carácter, que tiene dominio propio. Pero una persona inmadura no reflexiona sobre lo que le pasa. Una persona inmadura no aprende de sus errores. Una persona madura siempre se está quejando, culpa a los demás de lo que acontece y nunca aceptan su fracaso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque por lo general tienden a culpar a otros de lo que le está ocurriendo. Y hoy en día vemos mucho pueblo de Dios inmaduro, mucho pueblo de Dios que no ha aprendido a madurar en el mundo espiritual. Primera de Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque los corintios se estaban comportando como personas inmaduras, ¿ok? Como gente inmadura, como esos niños en cuanto a las cosas de Cristo. Así como usted en el mundo normal, en el mundo crece, es un niño, luego pasa por la etapa de la adolescencia, ¿verdad? Madura para ser un adulto. Así ocurre en el mundo espiritual. Usted comienza en el mundo espiritual y es un niño espiritual, pero llega un momento que comenzamos a madurar. Cuando llegaste a la iglesia, necesitabas que alguien orara por ti, necesitabas un mentor que te acompañara, que te dirigiera, que te mostrara la Biblia, que te enseñara la lectura. Pero ya a medida que vas avanzando, ¿verdad? Que vas formándote, ya tú tienes que empezar a enseñar tú a otros y no tú depender de alguien, porque tienes que ir creciendo. Dice el libro de Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para todos los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí cómo la palabra de Dios, que es viva, eficiente, eficaz, nos quiere llevar a que usted y yo podamos madurar, porque el libro de Hebreos nos habla que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por la fe, por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. ¿Y qué nos enseña el libro de Hebreos? Ok, primeramente nos está enseñando que usted y yo necesitamos madurar, que usted y yo necesitamos crecer, que usted y yo necesitamos subir de nivel. Ya tú no puedes seguir tomando la misma lechita. La lechita era ¿para quién? Para los niños, ¿ok? Ya tú no puedes seguir comportándote como el mismo niño que cuando lo regañan da pataleta, que cuando lo exhortan se molesta. Ay, yo me voy de la iglesia, ay, yo me voy para allá, ay, yo estoy cansado. Ya tú estás de alimento sólido, y los alimentos sólidos son para aquellas personas maduras espiritual. Ahora, la madurez espiritual no depende del tiempo que usted pueda tener en la iglesia. Hay gente que tiene años en una iglesia y son unos inmaduros, son unos dinosaurios. ¿Cómo es eso, pastora? Mi hermano tiene, mire, buscando puesto donde sentarse todo el tiempo en un mismo conflicto, todo el tiempo en una misma pelea, no tienen fruto. Donde usted lo ponga, en el ministerio que lo ponga, en el sitio donde usted lo ponga, donde usted lo corra, tienen problemas con todo el mundo. ¿Y por qué? Porque son inmaduros espirituales, porque no tienen esa madurez que el
Señor está llamando a su pueblo hoy en día. El Señor quiere que usted y yo seamos maduros espiritualmente. El Señor quiere que crezcamos para que podamos enseñar a muchos, para que por medio de nuestro testimonio otros puedan llegar a Cristo. Pero si usted no crece espiritualmente, la gente se va a decepcionar. Porque ¿cuáles son las características de una persona inmadura? Una persona inmadura espiritual es aquella que se ofende fácilmente. Usted le dice algo y ya está engrinchado. ¿Usted conoce a alguien así? Pues no tiene dominio propio, es inmaduro. Y esto no tiene nada que ver de que sea mentor, de que sea líder, de que sea pastor, de que sea profeta, de que sea... Mire, hermano, es inmaduro porque se ofende fácilmente. Es inestable o inconstante. ¿Ha visto gente inconstante que comienza algo y nunca lo termina? Mire, puede ser pastor, empieza algo, no lo termina. Empieza por aquí todo el tiempo, todo el año tiene proyectos y nunca termina nada porque es una persona inconstante, una persona inmadura, ¿ok? Es carnal. O sea, uno se acostumbra a un estímulo para poder hacer lo correcto. No, usted y yo necesitamos el estímulo divino, el estímulo de nuestro Padre Celestial. Una persona inmadura es una persona carnal. Y una persona inmadura es aquella que se resiste a perdonar, ¿ok? Se resiste a ayudar a los demás, a amar a los demás. ¿Por qué? Porque es carnal, ¿ok? Es una persona inmadura y yo dice, yo no tengo que perdonar a nadie. Y todo el tiempo está refunfuñando porque usted es un inmaduro espiritual. El maduro espiritual sabe que mejor es tener, mire, hermano, sin razón en el cielo que con razón en el infierno. Usted va y pide perdón, usted va y pide disculpas. La persona que es madura espiritual va constantemente a pedir disculpas. No le irrita el estar pidiendo disculpas porque sabe que tiene que mantener una buena relación con los hermanos. Una persona inmadura espiritual es una persona irresponsable, es incapaz de sostener pacto, de responder por alguien que está debajo de su cuidado. Entonces, mire, esa persona que no puede, usted hizo un pacto con Dios, usted no hizo el pacto con su pastor, con su mentor, sino con Dios. Entonces usted tiene que aprender a sostener ese pacto. ¿Cuánta gente dice, yo te voy a servir, Señor, toda la vida? Y a la primera, por una rencilla, por una ofensa, por alguna palabra con algún hermano, se va de la iglesia y deja de servirle a Dios porque era inmaduro espiritual. El maduro espiritual tiene que aprender a aguantar golpes. El maduro espiritual, mire, hermano, tiene que saber que en medio de la circunstancia, en medio de la necesidad, tiene que aprender a madurar, ¿ok? Dice la palabra, ¿ok? Y si sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, ujaraca. O sea, Dios nos va a edificar sobre nosotros, 1 Corintios, ¿verdad? Nos va a edificar. O sea, nosotros necesitamos mantenernos en la palabra para que Él comience a perfeccionar esa obra que está haciendo en nosotros, porque somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual nuestro Padre Celestial determinó de antemano. Y Él quiere por medio de los dones, llenarnos allí para que nuestro carácter sea alineado. Pero una persona puede tener muchos dones, pero cuando es inmaduro espiritual, aborta. Mire, hermano, esos dones, el carácter te llevó a abortar tu don. ¿Cómo es eso, pastora? Bueno, el carácter que tienes es tan terrible que tú puedes ser el mejor deportista, el mejor músico, el mejor adorador, pero tienes un carácter tan tremendo que entonces no puedes sostener ese don y te has separado de tu bendición. Entonces necesitamos madurar. Mucha gente de la iglesia son inmaduros espiritualmente, y cuando usted ve gente inmadura en la iglesia, lo que hace es atropellar a otro. Usted y yo somos nueva criatura en Cristo. Debemos liberarnos de ese viejo hombre, ¿ok? Que nos llevaba a actuar de manera carnal. Tenemos que empezar a madurar, y así como usted ve tal vez un niño de 9, 10 años que se sienta a hablar con usted y usted dice, wow, este niño es maduro, este niño, ¿verdad?, tiene una mente bastante avanzada. También puede encontrarse con gente adulta de 30, 40 años y usted dice, bueno, ¿y este se quedó dónde? Parece un niño, no tiene visión, no tiene nada. Ay, Dios mío, está perdido. Asimismo, hay mucha gente dentro de la iglesia del Señor. Usted se tiene que examinar. El salmista nos enseñaba a examinarnos. Tenemos que examinarnos, ver cuánto hemos madurado o
cuánto inmaduro estamos, pero necesitamos madurar. Las actitudes van a demostrar el nivel de maduración que usted y yo podemos tener, cómo estamos actuando, cómo enfrentamos las circunstancias. ¿Y sabe qué nos lleva a madurar a nosotros? Mire, de una manera sobrenatural, los golpes, los procesos, las circunstancias. Por eso Dios permite que vivamos situaciones. ¿Para qué? Para que podamos madurar, para que no nos quedemos como niños, porque solamente las circunstancias, los golpes, los procesos nos llevan a otro nivel y nos permiten que dependamos cada día más de Dios y podamos ser testimonio de lo que nosotros predicamos según la palabra. Así que yo quiero orar por ti para que toda inmadurez espiritual sea desarraigada de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Hijo del Dios viviente, yo hoy oro, Padre, para que seas tú trayendo a nuestra vida la madurez espiritual que necesitamos. Que toda malicia del diablo, que toda malicia, Dios mío, que quiera venir en contra de nosotros, sea anulada, desarraigada, quebrantada por medio de la palabra de Dios. Yo declaro, decreto y establezco, Señora, que tú nos llevas a otro nivel de madurez espiritual para depender de ti, Dios mío, para no abortar, Dios mío, Señor, nuestros dones con el carácter que tenemos. Ayúdanos a madurar, Dios mío, y a llegar a la altura del varón perfecto, como está establecido en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.